Alan. Bien, arrancamos. Buenas noches a todos. Gracias por sumarse. A los que vienen por primera vez, comento brevemente, este ciclo de conferencias forma parte de la apertura del espacio de psicoanálisis aún, un espacio donde, bueno, un enjambre, un conjunto de analistas, proponemos trabajar también interdisciplinariamente y abordar estos aspectos de la clínica, de la práctica, de las teorías analíticas. En este caso, bueno, uno de los grandes temas o de los grandes problemas del psicoanálisis, que es la cuestión del falo, tenemos el lujo de contar con la presencia de Sofía Cecchi, que es lingüista, precisamente una de las disciplinas fundamentales de las referencias de Lacan a lo largo de toda su enseñanza, y algo que sin embargo no sucede muy a menudo. Justamente charlábamos antes al respecto. Nosotros consideramos que es fundamental la interlocución con distintas disciplinas y campos del saber, fundamentalmente la lingüística, por el apoyo que toma Lacan de las ciencias lingüísticas a lo largo de su obra, y porque nos va a permitir esclarecer y orientarnos respecto a distintos conceptos. Bien, en este caso entonces el título de la conferencia es "El falo no es el pene, el problema del dólar", pero con esto apuntamos fundamentalmente al problema de la referencia. ¿Por qué el dólar? Entonces, algo que Megri también usa frecuentemente como ejemplo, porque el dólar es uno de los ejemplos patentes de lo que es una referencia al valor, el valor de cambio. Y esa es un poco la función del falo. Bueno, antes de empezar, les aclaro, Sofía también forma parte del enjambre de psicoanálisis aún, y va a estar a cargo de un seminario dedicado justamente a la formación en lingüística que se va a abrir el año que viene, al cual están todos invitados, y que, por lo que pude ver del programa, va a estar muy interesante, así que se los recomiendo. Bien, la cuestión del dólar, en definitiva, para nosotros es la cuestión de la referencia, y sobre todo el problema que queremos abordar hoy es el del falo como referente en la enseñanza de Lacan y en su lectura también de la letra freudiana. Bien, en la enseñanza de Lacan, la referencia fundamental sobre la cuestión del falo es su escrito, que deriva de una conferencia del 58, que es la significación del falo. El detalle es que es una conferencia dictada en alemán y cuyo título tiene la palabra que es traducida por significación es Bedeutung. Bedeutung, que es un concepto que Lacan se ocupa de aclarar en distintos momentos posteriores a esta conferencia, que hace referencia a la Bedeutung de Frege, es decir, al concepto de Frege de referencia en oposición al sin o al sentido, ¿no? En su texto célebre sobre sentido y referencia. Es decir, que también podríamos traducir este título, no sé si traducirlo, pero pensarlo como la referencia del falo, que nos esclarece un poco más de qué va la cuestión. O también, ¿por qué no?, el falo como referencia. ¿Qué es la referencia? Sofía lo va a explicar ahora mucho mejor que yo, pero a grandes rasgos podemos decir que la referencia es aquello de lo que hablamos cuando hablamos. Lacan recupera entonces el sentido fregiano de la referencia, oponiendo justamente Sinn y Bedeutung, sentido y referencia. Y con esto ya podríamos caer en el problema principal, que es decir, bueno, si el falo es la referencia y hacemos la homología del falo con el órgano, con el pene, podríamos decir, bueno, la única referencia entonces es el órgano genital masculino. Esto es un error que podemos denominar psicológico. Es un error psicológico. ¿En qué sentido? En que es creer que el ser hablante tiene una especie de psiquismo de envoltorio, como una duplicidad, ¿no?, donde el cuerpo estaría duplicado en una nominación, y que el lenguaje nombraría entonces las partes del cuerpo como si fuese su doble. Lacan se encarga muchísimas veces de aclarar que esto no es para nada así, y que el significante fálico no designa justamente el órgano, sino que más bien como referente el falo no es un hay, sino un no hay. Como referencia es una ausencia, lo cual ya es un problema, y seguramente es un problema que no va a tener una solución muy clara, pero que vamos a tratar de abordar. En la conferencia de Ginebra, Lacan toma un ejemplo para explicar esto, que es el caso Juanito. Para quienes no son del campo del psicoanálisis, Juanito es
uno de los historiales freudianos que trabaja el tema de una fobia en un niño de 5 años, y donde él ubica como un primer momento, si se quiere, de desencadenamiento, de angustia de Juanito, el momento en que él se encuentra con sus propias erecciones, con sus primeras erecciones. Si el falo fuese el pene, esto no sería ningún problema, pero justamente lo que dice Lacan, y en esto se distancia de Freud en nombre de Freud, porque Freud dice que esto es algo del orden del autoerotismo, Lacan dice, para nada. El encuentro de Juanito con su propia erección no es del orden del autoerotismo, dice es lo más hétero que hay, en el sentido de que a Juanito se le presenta un goce que le es radicalmente ajeno, extraño, y que justamente lo que hace es fragmentar su cuerpo imaginario. Desarma esa figura imaginaria, ese envoltorio de su cuerpo. Voy a volver sobre esto, simplemente lo dejo enunciado para trabajarlo más adelante. El falo entonces es la referencia, sí, pero desde la perspectiva de Lacan, esto significa que la referencia es un lugar vacío, que en todo caso veremos cómo lo localizamos. Ese lugar vacío es precisamente el lugar de la pregunta por el deseo del otro. La significación fálica en la primera enseñanza de Lacan articula esa alternancia en el deseo del otro respecto a la cual un sujeto neurótico se pregunta por su propio ser. ¿Qué soy en el deseo del otro? Es significado en clave fálica y ese es el padecimiento neurótico. La neurosis es padecer por la significación fálica, padecer por el corset que implica habitar la significación fálica. Bien, simplemente esto, le voy a dar la palabra a Sofía y después yo retomo y articulo un poco lo que ella desarrolla. Bueno, hola, buenas noches, ¿qué tal? Confieso que probablemente en los próximos minutos use un montón de términos que quizás los psicoanalistas tengan asociados a algunas otras cosas, así que perdón si me desvío de algunas concepciones, pero nada, charlando con Alan y a partir de algunos encuentros surgió esta idea de preparar la conferencia en torno a principalmente la referencia, pero antes de eso quería hacer un par de pasos para atrás. Creo que no es una afirmación muy arriesgada decir que todos los que estamos acá hablamos o nos comunicamos de alguna manera, y mucho menos arriesgada sería decir que, dado eso, probablemente alguna vez nos preguntamos qué significamos cuando hablamos. Parece bastante indisociable de esa pregunta, o como una respuesta posible bastante intuitiva, pensar en la referencia. Y por eso el recorrido de hoy, que va a estar principalmente articulado en torno a 3 autores, podríamos decir que tienen en común la idea de pensarse o ser concebidas como teorías referencialistas del significado. Por más de que sean 3 los autores que voy a hablar, podemos pensar en 2 concepciones del significado que van a unar una a los primeros 2 y la otra al último. La primera sería una concepción descripcional del significado y la segunda sería una concepción causal. Volvamos entonces igual a la idea de referencia. Por lo pronto, y este va a ser un punto disparador para Frege, que va a ser un autor al que voy a citar en breves minutos, podemos pensar a la referencia como una relación entre signos lingüísticos y los objetos del mundo. Si nos remitimos incluso antes de Frege y pensamos cómo la filosofía en general pensó la referencia, podemos pensar en que la filosofía moderna, y pienso puntualmente en Descartes, Locke y Hume, pensaban en una idea bastante intuitiva, quizás también, que es la idea que podemos tener de que los objetos y las palabras tienen una mediación, y esa mediación son entidades mentales. Por eso a esta escuela, podríamos pensar, la podemos llamar realismo representativo. Lo que básicamente podemos establecer de esta visión es que toda palabra significa una idea y que esa idea es causada por un objeto semejante a ella. Con lo que me quiero quedar de esta propuesta es que hay una mediación entre objetos y palabras. Antes de Frege, una de las teorías del significado que tenía más relevancia era la teoría de John Stuart Mill, que podemos pensar y podemos ponerle un título, como venimos poniéndole a los autores o a estas escuelas, que es la teoría de la referencia directa. ¿Qué es lo que propone Mill? Básicamente la idea de eliminar esa mediación de las ideas que parecían defender los
filósofos más modernos. Es decir, los nombres propios, o los signos lingüísticos, solo significan su referencia. Los nombres son etiquetas para las cosas. Bien, como adelantaba Alan hace un ratito, en 1892 salió un artículo de Gottlob, es pésimo, pero dado que es relevante, también se llama Übersinn und Bedeutung, en el que básicamente sentó las bases de lo que hoy conocemos como dualismo semántico. Frege se puso a pensar, más que nada, en la idea de que la referencia no necesariamente agota el significado de los términos. Por eso, añade una dimensión que no es la referencia, sino que es el sentido. Y ese sentido es el modo de presentación del objeto. ¿Sí? Hay muchas precisiones para hacer en torno al sentido y dedicaré los próximos minutos a hacerlo. Por lo pronto podemos pensar que el enunciado central del texto de Frege es que un nombre propio, y en adelante voy a decir nombre propio no en un sentido en el que corrientemente usamos nombre propio como Carlos o América, sino como signo. Frege dirá, un nombre propio puede ser una palabra, un signo, una combinación de signos o una expresión. Vuelvo entonces, un nombre propio expresa su sentido y denota o designa su referencia. Para clarificar un poco más este aspecto, voy a referirme principalmente al primer párrafo de sobre sentido y referencia, que tiene un ejemplo muy célebre. Si tenemos un enunciado del tipo A es igual a A, por lo pronto podemos decir muchas cosas de ese enunciado. Hay una relación, es decir, la identidad está entendida como ese símbolo de igualdad que se establece entre los dos términos que están a cada lado de ese signo. A es idéntico a A. Por lo pronto también podemos decir que ese enunciado no tiene lo que se diría cierto valor informativo, porque no necesitamos remitirnos a algo externo a ese enunciado para afirmar que ese enunciado es verdadero. ¿Sí? Podemos suplantar esas A por cualquier cosa y podemos sostener que la igualdad se va a dar porque estamos diciendo que dos cosas son idénticas a sí mismas. Pero si cambiamos ligeramente ese enunciado y pensamos en algo como A es igual a B, por lo pronto deberíamos conocer las características de esa A y de esa B para sostener que esa relación de identidad efectivamente se cumple. ¿Sí? Este ejemplo, Frege lo traduce con el clásico el lucero vespertino y el lucero matutino. ¿Sí? Básicamente tenemos la idea de que en algún momento de la historia se descubrió que el lucero que se veía a la mañana era el mismo que el lucero que se veía a la noche, que era Venus, o la estrella, más puntualmente. Pero la diferencia que hay entre el lucero vespertino es el lucero matutino y el lucero vespertino es el lucero vespertino es una diferencia de valor informativo, porque podemos decir a priori, es decir, no necesitamos remitirnos a elementos epistémicos o elementos que están por fuera del enunciado para decir que el lucero vespertino es el lucero vespertino, pero en cambio el lucero vespertino es el lucero matutino, añade conocimiento, ¿sí? ¿Por qué añade conocimiento? Porque básicamente, a pesar de que tenemos la misma referencia, en todos los casos nos estamos refiriendo a Venus, el modo de presentación del objeto es distinto, ¿sí? Por lo tanto, el sentido de esos términos es distinto. ¿Qué podemos decir del sentido? Básicamente, esta idea de que está expresado por el nombre propio, pero además que es un conocimiento que es compartido por todos los hablantes que conocen el término. Añadiendo alguna terminología un poco más moderna, podemos decir que es compartido por todos los hablantes competentes en el uso de ese término. ¿Sí? ¿Por qué a Frege le interesa esto? ¿Por qué a Frege le interesa por lo menos brindar una dimensión un poco más objetiva del significado? Porque además de Mill, uno de los enemigos, podemos pensar, de Frege en este momento es el psicologismo. Es la idea de que las representaciones del significado son internas y subjetivas. Para Frege, tiene que haber algo en el significado que sea objetivo que garantice la comunicación. Y además de garantizar la comunicación, que prevea la posibilidad de que en el lenguaje se pueda proyectar o que inherentemente el lenguaje tenga una estructura lógica. ¿Sí? Por lo pronto, entonces, para cerrar un poco con Frege, podemos decir que el sentido, que es esta nueva dimensión que añade, tiene principalmente dos funciones.
¿sí? Una función semántica, que es la de determinar el referente, o sea, básicamente lo que hace el sentido es asociar el objeto con una descripción que se aplica únicamente a ese objeto, ¿sí? Pensemos en el lucero vespertino como descripción, pero también en una nota al pie, que será relevante luego, va a decir que los nombres propios en el sentido corriente también pueden ser pensados como descripciones. Puntualmente dice, Aristóteles se puede pensar como el maestro de Alejandro Magno o el filósofo Stagirita, ¿no? O sea, esas descripciones de alguna manera funcionan como el mecanismo referencial. Esto ya presenta una ventaja explicativa con respecto al modelo de Mill, porque Mill no decía, o por lo menos no explicitaba la manera en la cual el objeto se asociaba con el nombre. Frege dice, bueno, se asocia con el nombre por medio de estas descripciones, ¿sí? Esa sería la función semántica del sentido. Pero además tenemos una función epistémica, ¿sí? Porque básicamente podemos ver que ese sentido determina la contribución de un término al valor informativo de la oración en la que figura, ¿no? Y acá vuelvo al ejemplo de el lucero vespertino y el lucero matutino. Si María cree que es el lucero vespertino el que protege la ciudad por las noches, un enunciado del tipo María cree que el lucero vespertino vespertino es el que protege la ciudad por las noches, será verdadera, pero si yo digo María cree que el lucero matutino es el que protege la ciudad por las mañanas, no será verdadera, porque básicamente ella no cree que eso sea verdadero, ¿sí? Entonces, hay algo de ese valor del sentido que interviene con las condiciones de verdad del enunciado, ¿sí? Eso es algo que una teoría referencialista directa no podría decir nunca, porque la referencia es la misma, ¿sí? Esa sería entonces la función epistémica, ¿sí? Lo que termina concluyéndose de esto es que el significado de un nombre involucra el conocimiento de una propiedad identificadora de ese objeto, ¿sí? Yo conozco esa descripción o esa propiedad que determina la referencia. Entonces, la identidad entre signos, volvemos al A es igual a A o el A es igual a B, no es trivial, no es a priori, ¿sí? En esto se distingue de la concepción miliana del significado. Bien, hasta acá Frege, sé que está un poco acelerado, pero de última después volvemos sobre algunas cosas que queden en el tintero. Unos años después, en 1905, Bertrand Russell publica un artículo en la revista Mind que se llama On the Noting, sobre el referir. Si decíamos que Frege podíamos pensarlo bajo el rótulo de dualismo semántico, a Russell lo podemos pensar como un atomista lógico. Cuando escuchamos ese título, probablemente la primera pregunta que se nos venga a la mente es, bueno, ¿qué son los átomos? ¿No? Si hablamos de un atomismo lógico. Y Russell dirá, y acá claramente hay una preocupación más saliente o más vigente por la manera en la que conocemos las cosas, porque dirá que los átomos son esas expresiones cuyos significados se conocen de manera directa. En inglés, knowledge by acquaintance, ¿sí? Son cosas a las que accedemos directamente. ¿Qué son esas cosas? Bueno, básicamente los datos sensoriales y los universales, ¿sí? ¿Cómo se expresan esos datos sensoriales y universales en expresiones? Como nombres propios y como términos generales, ¿sí? Lo que importa, a grandes rasgos, de los átomos es que Russell va a decir que los átomos o las expresiones atómicas comparten la concepción miliana del significado. Vuelvo a lo mismo, ¿qué es la concepción miliana del significado? Que tiene una referencia directa, ¿sí? Que no hay mediación entre el objeto y el nombre, ¿sí? Para esto entonces, un segundo paso sería referirnos a la teoría de las descripciones de Russell, ¿sí? Si por un lado tenemos entonces expresiones atómicas o átomos que se conocen de manera directa, por otro lado tendremos descripciones definidas que constituyen el conocimiento indirecto o conocimiento por descripciones, ¿sí? Por descripciones directas me refiero a lo mismo que estaba diciendo antes, o sea, descripciones que incluyen un artículo determinante definido del tipo el, tal y tal, ¿sí? Esas justamente son las expresiones no atómicas, pero la contribución de Russell es pensar que esas descripciones definidas no tienen un significado autónomo, sino que meramente contribuyen al significado de las oraciones en las que figuran, ¿sí?
porque básicamente no tenemos un conocimiento directo, podríamos decir, en una primera lectura, de esas descripciones definidas, ¿sí? Entonces, todo el trabajo que Russell va a llevar a cabo en Sobre el denotar es, bueno, ¿cómo podemos hacer para extraer de esas descripciones definidas expresiones atómicas, expresiones que podamos conocer de manera directa, ¿sí? Y fiel a la tradición analítica, dirá que tenemos que revelar la forma lógica de esas expresiones, ¿no? ¿A qué me refiero con forma lógica? Básicamente, si tenemos un enunciado, y acá vuelvo a los ejemplos clásicos, como el rey de Francia es calvo, lo que podemos desprender de ese enunciado es que existe al menos un individuo, que es el rey de Francia, existe solo un individuo, no más de uno, ¿sí? Y ese individuo es calvo, ¿sí? Esas son las tres condiciones que tendría que cumplir una proposición para ser verdadera. Pero lo que pasa es que, a lo que volvemos con esto, es que si descomponemos en esa forma lógica la descripción definida, se borra justamente la definición, ¿no? Porque lo que Russell va a decir es que nos dejamos engañar por la apariencia gramatical o lingüística, pero que en realidad no tenemos más que predicación, ¿sí? Que X es tal cosa, ¿sí? Son, a fin de cuentas, solo oraciones generales existenciales que tienen variables y términos generales, que son, como dijimos antes, los elementos que se pueden conocer directamente, ¿sí? Ese es el propósito del análisis lógico que él quiere llevar a cabo. Básicamente disminuir, o no sé si disminuir, pero por lo menos convertir esas proposiciones a elementos que podamos conocer, ¿sí? Lo que a él le interesa, más que nada de esto, es que si las descripciones definidas, por lo tanto, no son sujetos lógicos, en el sentido de que podemos descomponerlos en existenciales, las oraciones del tipo el tal y tal es X no son sobre ese tal y tal, ¿sí? Porque podemos disminuirlos a meros existenciales. Lo que hace, a fin de cuentas, el determinante el, la, o cualquiera que pueda funcionar, es expresar existencia y unicidad, ¿sí? Porque decimos existe un X y existe solo un X que cumple con estas condiciones, ¿sí? Ahora bien, a lo que Russell más le preocupa es pensar que si justamente la condición de existencia falla, la oración va a ser falsa, ¿sí? Porque efectivamente no hay un rey de Francia actual y por lo tanto la condición de verdad de la proposición entera será falsa. Lo que no quiere decir que la oración no sea significativa, ¿sí? Bien, para intentar hilar un poco más con lo que sigue, los nombres propios en sentido corriente para Russell, y acá vuelvo a lo que anticipé hace un ratito, van a funcionar como Frege estipulaba en esa nota al pie. Básicamente como un conjunto de descripciones definidas abreviadas, ¿sí? O sea, Sofía es muchas descripciones definidas, Alan es muchas descripciones definidas, ¿sí? Pero esas descripciones definidas, como dijimos, no tienen una relación directa con los objetos del mundo, porque son cosas que conocemos por descripciones, ¿sí? Lo que importa es que esas descripciones los nombres se pueden descomponer en descripciones que a su vez se pueden descomponer en universales que sí son accesos al mundo, ¿se entiende? Pero por lo pronto, por un primer contacto, son knowledge by description. Bien, con esta idea, digamos, es con la que se va a pelear, entre muchas comillas, la segunda corriente, que es la corriente de la concepción causal de la referencia. Básicamente pongo acá como principal referente a Saul Kripke, que en 1980 va a escribir el libro Naming a Necessity, o El nombrar y la necesidad, ¿sí? Para sintetizar brevemente la propuesta, o por qué de hecho le decimos una concepción causal de la referencia, lo que va a decir Kripke es que un término refiere a un objeto en virtud de que ese objeto se encuentra relacionado causalmente de manera apropiada con el término, ¿sí? Luego voy a ir más particularmente a lo que me refiero con esto de relacionado causalmente de manera apropiada. Kripke, el nombre de necesidad es una serie de 3 conferencias
yo principalmente voy a aludir a la primera y a la segunda, pero la primera realiza una crítica bastante concienzuda del modelo descripcional que acabamos de presentar. ¿Por qué? Porque en alguna medida lo que va a hacer es retomar esta idea de la concepción miliana, de la idea de la referencia directa, porque va a presentar su tesis de los designadores rígidos, ¿sí? Básicamente lo que va a decir es que los términos generales, es decir, los nombres propios en sentido corriente y los nombres de clase naturales, según él, refieren de manera directa, ¿sí? Y eso va a constituir lo que él llama un designador rígido. Pero hay un agregado, que no es menor, que es la idea de que los designadores rígidos son designadores rígidos si y solo si refieren al mismo objeto en todos los mundos posibles. ¿Sí? Puede ser un poco intimidante la idea de los mundos posibles, pero ahora vamos a ir un poco más a la definición. La idea es que básicamente, antes de ir más a qué se está refiriendo con mundos posibles, es que los designadores rígidos, los términos que funcionan como designadores rígidos, permiten identificar a los objetos a pesar del cambio de sus propiedades, ¿sí? Si decíamos que para Frege, pero principalmente para Russell, los nombres propios, por ejemplo, eran conjuntos de descripciones definidas, lo que va a decir Kripke es que esas descripciones que estipulaba la concepción descripcional solo permiten identificar los objetos en mundos posibles en los que esos objetos conservan esas propiedades, ¿sí? Porque, como es de suponerse, o creo que es bastante intuitivo, podemos atribuirle propiedades que sean temporales o que puedan cambiar por distintos factores, ¿sí? Ahora bien, una vez que dijimos eso, que establecimos un poco la idea de la contingencia de las propiedades, podemos ir un paso más allá y preguntar, bueno, ¿puede un objeto ser el mismo cuando le faltan sus propiedades importantes? O sea, a fin de cuentas, ¿qué es lo que determina la identidad de un objeto a través de los mundos posibles, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que efectivamente lo identifican, si no son propiedades que le atribuimos, ¿no? A esto, Kripke hace una pequeña aclaración. Los mundos posibles, quizás alguno está familiarizado con el término porque leyó algo de David Lewis, pero Kripke lo entiende de una manera bastante distinta. Para Kripke, los mundos posibles son meramente situaciones contrafácticas o historias posibles alternativas del mundo. O sea, no tenemos más elementos que los que tenemos en el mundo actual, en los otros mundos posibles, sino que son básicamente situaciones alternativas, ¿sí? Pero volviendo a la pregunta de qué determina la identidad de un objeto, él dice, bueno, hay ciertas propiedades que son esenciales de los objetos, ¿sí? Que se mantienen, que constituyen el correlato ontológico de esos designadores rígidos. No me voy a meter tanto en esto porque son cuestiones más de metafísica, pero básicamente esas propiedades esenciales él las identifica más que nada con la idea de, por ejemplo, si nos estamos refiriendo a designadores rígidos de nombres propios de personas, el óvulo y el espermatozoide, o el material del que están hechas las cosas, ¿sí? Bien. Vuelvo entonces ahora a la idea de los argumentos que esgrime en contra de la concepción descripcional. Hay dos, ya lo dije antes, pero son principalmente dos. El segundo, probablemente más potente y más independiente del primero. Podemos ponerle como título al primero el argumento modal epistemológico. Acá me voy a servir de una esquematización que hizo Leonora Orlando, que fue mi directora y mi maestra de esta materia, así que recurriré a sus apuntes para explicarlo de manera más clara, con dos premisas y una conclusión cada uno. El primero, como dije, es el argumento modal epistemológico, ¿no? Y podemos pensar que lo que hacía la teoría descripcional era justamente atribuirle un nombre propio a una serie de descripciones definidas, ¿no? Entonces, si la teoría descripcional es verdadera, ¿sí? Un enunciado del tipo Hemingway es o bien el autor de París en una fiesta, o bien el autor más conocido de La generación perdida, debería ser una oración verdadera a priori, ¿no? Porque debería cumplir con al menos alguna de esas propiedades, ¿sí? Pero lo que vemos es que esa oración no es verdadera a priori,
Porque todos esos hechos son hechos contingentes y empíricos, que podrían no haber sucedido, ¿sí? Y que, como diremos después, tienen que ver un poco con el conocimiento que tiene el hablante del término, ¿no? Entonces, como esas oraciones no son verdaderas a priori, podemos pensar que justamente la teoría descripcional no es verdadera, porque puede haber otros mundos posibles en los que esas propiedades no se den. Ahora bien, si vamos al argumento semántico, que es independiente de la propuesta de Kripke de los mundos posibles, podemos pensar lo siguiente. Si la teoría descripcional es verdadera, entonces el hablante competente en el manejo de un término, o sea, de un nombre propio, de un término general, no puede ser ignorante ni estar equivocado acerca del objeto referido por el término en cuestión, ¿sí? O sea, yo no puedo desconocer algunas propiedades o pensar una cosa distinta. Pero lo que vemos, y esa será la segunda premisa, en muchas ocasiones el hablante es ignorante o tiene creencias falsas sobre el objeto referido, y eso no obstaculiza la referencia. De hecho, ahí podemos hacer una pequeña aclaración, que es que hay ocasiones en las que de hecho no sucede, ¿no?, que el hablante crea que hay descripciones que seleccionen a un individuo. Puede ser que seleccione a más de uno, una descripción, y también puede ser que no seleccione nada. Pero también puede darse que el hablante no asocie ninguna descripción con determinado nombre, ¿sí? Por lo tanto, lo que podemos pensar es que el conocimiento de esas propiedades identificatorias no es una condición necesaria para la referencia, ¿sí? Esto es muy importante porque de alguna manera está borrando esta dimensión epistémica que venía desde Frege, ¿sí? La idea de que las descripciones median o de alguna manera tienen que ver en el significado y la determinación de la referencia, ¿sí? Por eso es una vuelta, en cierta medida, a la teoría de la referencia directa, ¿sí? Toda esta crítica, igualmente, se puede sintetizar en una diferencia que va a ser crucial para la propuesta de Frege, que es la diferencia entre dar el significado y fijar la referencia, ¿sí? Como ejemplo, pone un momento que es el momento en el que se definió el metro patrón, ¿sí? Si tenemos un enunciado del tipo, un metro es la longitud de la barra de París, podemos decir que esa descripción, que sería la longitud de la barra de París, se puede usar en un momento dado para fijar el referente, pero eso no implica que la longitud de la barra de París tenga el mismo significado que un metro, ¿sí? Porque básicamente la longitud de la barra de París refiere a la medida que satisface esa descripción en ese momento, ¿sí? Puede ser que esa barra sea sometida al calor y que mañana mida otra cosa, ¿sí? O sea, puede haber mundos posibles en las que esa longitud sea distinta, ¿sí? Pero un metro, que es un designador rígido, es una medida determinada en todos los mundos posibles, ¿sí? Entonces, no hay una relación de identidad y por lo tanto, esa descripción definida no es parte del significado, ¿sí? No tiene el mismo significado que un metro. Esto va a ser importante justamente porque para la teoría kripkeana la fijación y la transmisión de la referencia van a ir por canales muy distintos. Por un lado, la fijación, él va a pensar, está constituida en un momento que él llama el bautismo inicial, ¿sí? Que es un momento en el cual hay una relación perceptiva directa con un objeto y una expresión queda anclada a ese objeto en cuestión, ¿sí? Puede ser, como dijimos recién en el ejemplo de la barra de París, que para seleccionar ese objeto se usan descripciones definidas, ¿no?, para aludir a ese objeto. Pero eso no quiere decir que la descripción definida sea parte del significado, ¿sí? Lo que importa es que es el momento en el cual se ancla ese nombre al objeto. Ahora bien, ¿cómo se comparte esa referencia? Frege va a decir que la transmisión se hace a los miembros de la comunidad lingüística que no estuvieron presentes en el momento del bautismo por medio de una cadena causal de comunicación, ¿sí? Y ahí viene lo de causal.
esta idea de causalidad claramente tiene la intención de, digamos, emparentar un poco el marco de las teorías más exactas, las ciencias más exactas, como, bueno, hay algo que se viene repitiendo y que uno cae en una cadena causal de comunicación que básicamente tiene la intención de ejemplificar el hecho de que no es necesario que nosotros veamos o que usemos un ejemplar para determinar la referencia, sino que meramente nos referimos a las cosas porque otros miembros se refieren a esas cosas, ¿sí? O sea, básicamente caemos en esa cadena en la medida en que repetimos los usos referenciales de otras personas, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, de la crítica a la idea de que no son necesarias las descripciones. Justamente lo que está borrando Kripke es la idea de que la comprensión de un término no implica un conocimiento, ¿sí? Que yo use una palabra no quiere decir que tenga asociada a esa palabra una serie de descripciones, porque básicamente solo estoy repitiendo el uso referencial de otras personas, ¿sí? Bien, esto fue filosofía del lenguaje en 5 minutos. Excelente. Muchas gracias, Sofía. Bueno, parece que se va aclarando un poco la articulación, ¿no? Quiero detenerme en algunos puntos fundamentales de este recorrido. Entre ellos, voy de adelante para atrás. La cuestión del bautismo en la teoría de Kripke, el designador rígido, pero también, y con esto empiezo, en la preocupación de Russell porque nosotros podamos hablar de la calvicie del rey de Francia cuando en Francia no hay rey. Ahora, a partir de todo lo que planteó Sofía, nosotros nos preguntamos si el falo es la referencia, ¿en cuál de estos sentidos podemos ubicar esta designación de Lacan? Bueno, creo que justamente en esto Lacan se distancia de Russell y está más cerca de Kripke, porque el falo como referencia es del orden de la calvicie del rey de Francia hoy, ¿no? Localiza algo, podemos hablar de eso, pero si vamos a constatarlo, no existe. A priori les aclaro, mi exposición va a ser mucho menos rigurosa que la de Sofía, porque en psicoanálisis hacemos lingüistería y no lingüística, pero necesitamos este apoyo y esta rigurosidad para poder plantear lo que planteamos. El falo como referencia justamente apunta a un referente que no es objetal, ¿no? Que no podemos sustancializar o reificar. Y esa es toda la cuestión. Bien, voy a la significación del falo. Acá, todavía en un punto anterior, Lacan, más apegado a la teoría saussuriana del significante, hace del falo un significante impar. ¿En qué sentido? En que dice, es el único significante, y lo va a decir en el seminario 8, que merece la denominación de símbolo, pero a condición de que esté velado. Y esta es toda la cuestión. El falo, como referente, opera velado. A ver, si nosotros tomamos las palabras o los significantes en su valor de uso, yendo un poco a la cuestión de la teoría de Marx, no hay nada que haga que se remitan los unos a los otros, ¿no? Cada uno en su singularidad o en su materialidad no tiene nada que ver con el siguiente. ¿Cómo hacemos para fundar un orden en todo esto? Bueno, lo que dice Lacan es que tenemos que extraer uno que funcione como referencia para que se funde la cadena y se instituye este sistema de diferencias y oposiciones que es el orden del significante. Bien, esta función del falo entonces lo que instituye es el valor de cambio, si se quiere, del significante. Todos los significantes pasan del valor de uso al valor de cambio en relación al falo. Todos valen respecto a cierta medida que es el falo. Es decir, es como el metro de París, es el mismo problema, ¿no? El falo tiene esa función de referente. Ahora, ¿cuánto mide el falo en términos del metro de París? ¿O cuánto vale el falo en términos del metro de París? Por eso nos referimos al dólar, referencia de Megdi. ¿Cuánto vale un peso? Podemos decir hoy, bueno, ya no sé si hasta ahora sigue siendo igual, pero más o menos vale 0,005 centavos de dólar. Dicho así, suena un poco fuerte. Si quieren, 100 pesos se nos hace un poco más
más pensable. Ahora, ¿cuánto vale un dólar? Sí, yo puedo decir vale 0,005 fracciones de peso. Pero en realidad el dólar en sí mismo, ¿cuál es su referencia de valor? ¿No? Es una convención, está designada, hay un bautismo. Nosotros establecemos el dólar, ahora el dólar puede ser el oro, en fin. Establecemos algo como referencia para poder articular una dimensión de valor de las cosas. Esa es la función que tiene el falo en la estructura de la neurosis. Funciona así como un referente, pero no desde la perspectiva descriptivista, no desde la perspectiva de la teoría de las descripciones. El falo entonces es como el metro patrón de París, que mide 1 metro, pero si yo lo corto o si por el calor se alarga, se acorta, va a seguir midiendo 1 metro, ¿no? Cuando nosotros vamos a buscar la referencia del falo, ¿qué sustancia encontramos ahí? Esta es la cuestión del velo. ¿Por qué tiene que estar velado el falo? Y Lacan acá toma la referencia de la Villa de los Misterios en Pompeya, ¿no? El momento del levantamiento del velo es donde aparece el demonio del pudor. Porque si nosotros vamos a buscar ahí, lo que encontramos es un lugar vacío, va a decir Lacan. ¿Pero por qué va a decir esto? Y acá es donde empezamos con la lingüistería y la lingüística, porque para Lacan hay un axioma fundamental del psicoanálisis, que es que no existe el metalenguaje. Es decir, que no hay un lenguaje objeto sobre el cual otro lenguaje pueda predicar. Con lo cual, el falo es un artificio construido para poder tratar de denotar algo cuando hablamos. Pero también, en definitiva, para poder ordenar de alguna manera un goce, contabilizarlo. Cuando nos referimos al ejemplo del dólar, en definitiva lo que estamos diciendo es que es una operación metafórica, que siempre plantea para Lacan una significación que es vacía. Para Lacan, lo único que podemos hacer con el lenguaje es metáfora y metonimia. Y en todo caso, en el mejor de los casos, si hay una denotación, es la del falo. En este sentido, la significación fálica es un modo de tratamiento de lo real. Un real que nosotros podemos nombrar, por ejemplo, no hay relación sexual. ¿A qué nos referimos con esto? Que no hay proporción entre el goce del uno y el goce del otro. Bueno, el falo es la respuesta neurótica a ese problema. Es la respuesta neurótica y por ende cultural a ese problema. La significación fálica es una significación establecida y entre comillas compartida culturalmente, que establece una medida común para que parezca que nos entendemos cuando nos entendemos, para que parezca que nos relacionamos cuando nos relacionamos. Hago énfasis en el parezca porque en definitiva lo que va a decir Lacan es que se trata de un semblante. Pero a priori es, frente al problema de la ausencia de relación o proporción entre los sexos, de la ausencia de un metalenguaje, es una respuesta neurótica. El sujeto neurótico, podemos decir, padece de la significación fálica. Ese es todo su gran padecimiento. En este sentido, Lacan va a decir en la significación del falo que precisamente este tiene, en el complejo de castración, una función de nudo en la estructura de la neurosis. ¿En qué sentido tiene función de nudo? En que nos permite hacer algo con ese agujero del no hay, ¿no? Si en Freud mismo ya el falo está articulado a la castración, ¿cómo vamos a sustancializar y pensar que cuando hablamos del falo como referencia nos vamos a referir al órgano? Si precisamente de lo que se trata es de una ausencia. Lacan trabaja esto en el seminario 8 también. Ubica el falo como la condición que hace que los significantes se remitan entre sí, que funda un determinado orden. Por eso va a decir, el significante fálico que él escribe ahí, Φ mayúscula, que es el único que podemos atribuirle a condición de un símbolo, es el significante del deseo, pero a condición de que no haya nada más que el deseo, que solo haya deseo. Es decir, que mientras el significante fálico está velado, funciona el sistema de la denotación y la connotación. Creemos que nos referimos a algo, siempre y cuando no vayamos a buscar qué es ese algo. Ahora, el punto donde se corre el velo de ese algo al que nos referimos o a lo que nos referimos, es el momento donde lo que se revela es el no hay.
y cuando se revela ese no hay, se desarma la cadena, los significantes dejan de remitirse uno al otro, o en términos más psicoanalíticos es el punto de vacilación fantasmática. Un ejemplo que da Lacan de esto en el seminario 8 es el momento del pasaje al acto de Dora. Es cuando el señor K le dice a Dora, mi mujer no es nada para mí. Lo que él dice es que lo que se presenta ahí justamente es el significante fálico, pero en el sentido justamente del no hay. Con lo cual desarma toda la narrativa. El falo entonces es la referencia, pero es la referencia a un no hay. Yo entiendo que desde la lingüística esto es una atrocidad y una herejía, lo vamos a discutir seguramente después, sé que hay buena presencia de lingüistas, por eso la salvedad de la lingüistería. Ahora bien, respecto a esto, y volviendo a la teoría kripkeana, entendemos que para que el designador rígido funcione necesitamos una operación de bautismo. Podemos ubicar el falo más en la línea del designador rígido en este sentido, ¿no? Ahora, ¿cuál es esa operación de bautismo? Es decir, ¿cuál es el garante de que el falo sea la referencia? De que sea la unidad común, de que sea el valor común respecto al cual intentamos hacer algo con la relación sexual que no hay. Bueno, desde siempre en Lacan, este bautismo es nombrado metáfora paterna, o nombre del padre, o función paterna, y más tarde nominación. ¿Qué es la metáfora paterna en Lacan? Bien, no voy a entrar mucho en el detalle, seminario 5, pero a priori lo que tenemos es un significante enigmático que él denomina el deseo materno, podemos llamarlo del deseo del otro. Significante enigmático quiere decir que remite a una X respecto a su significación. ¿Cuál es la función paterna en este sentido? Es hacer una operación metafórica que respecto a ese significante enigmático que es puro agujero, que no significa nada, sustituya por otro significante, el nombre del padre, y en la operación metafórica cree un significado nuevo. No deja de ser metafórica, pero pese a esto nos permite hacer algo. Detiene el problema del sentido como una hemorragia significante metonímica que busca llegar a una significación que la detenga. Bueno, esa es la función paterna según Lacan. ¿En qué sentido? En que ubica una alternancia ahí, en el deseo materno. Ubica que hay algo más allá del sujeto que el otro materno desea. Ahora, esa otredad, ese otro lugar que el otro materno desea, ¿cuál es su referencia? Ahí está todo el problema, ¿no? Ahí es donde podemos decir el falo es el significante del deseo, pero porque marca un lugar vacío respecto al cual el sujeto se tiene que posicionar. No designa un objeto particular, sino que designa una alternancia, designa un intervalo, designa un lugar respecto al cual el sujeto ya no es único en el deseo del otro, sino que se interroga por este lugar. Este lugar, esta pregunta, es respondida en la neurosis en clave fálica, es decir, en clave del ser o tener el falo. Ahora, ¿qué es el falo? Bueno, ese es todo el problema. Ahí es donde la cuestión empalma con lo real. Pero sin embargo, esta operatoria funciona en el sentido de dejar localizado ese lugar de la pregunta, sobre el cual se montará la operatoria del fantasma, ¿no? El fantasma en ese lugar marcado por la significación fálica colocará un objeto para hacer existir el deseo del otro respecto a mi propio ser. Entonces seré mirado, seré cagado por el otro, cuando sabemos bien que esto se formula como axioma en un me hago hacer, me hago mirar, me hago cagar. Ahora, para que el fantasma se instituya como respuesta al problema por mi ser en el deseo del otro, necesito primero la función del falo, la función de la significación fálica como alternancia. Ahora bien, podríamos quedarnos con la novela y la imaginarización freudiana y decir que lo que no hay es el pene de la madre, o más fácil podemos decir que simplemente lo que no hay es esa otra cosa más allá de mi ser que el otro desea, que no sabemos lo que es. Es simplemente ir a la lógica y no a la novela. ¿Vamos bien hasta acá o voy muy rápido? Bien. Toda significación, entonces, para Lacan es fálica, al punto tal que Lacan dice que hablar de significación fálica es un pleonasmo. El falo es la única Bedeutung posible, que además es en sí misma un lugar vacío. ¿Qué podemos decir? Bueno, ese vacío está bien localizado, está mal localizado, está verificado el agujero. Hay distintas referencias para pensar esto. Pero me parece más interesante pensar
¿Qué pasa en la psicosis? Si decimos que la significación fálica es una operatoria neurótica y que el sujeto neurótico responde al problema de la inexistencia del complemento con el falo, ¿qué pasa en el sujeto psicótico que no cuenta con ese aparato, con ese mecanismo para responder? Bueno, el sujeto psicótico deberá construir otro tipo de artefacto, algo que supla esa función y que instaure otra cosa que permita detener la hemorragia, la hemorragia metonímica de la pregunta por la significación. Porque no hay nada que haga de punto de capitón, en términos de Lacan. Allí entonces la función de la suplencia es fundamental, que Lacan va a articular hacia el final de su enseñanza con el concepto de nominación, que ya me voy a meter en eso, pero que nos va a acercar a la teoría de Kripke. Acá hay un comentario en el chat muy interesante, que es el autismo donde hay un rechazo a alienarse a lo simbólico. Excelente, que es, digamos, un paso, si se quiere, lógicamente anterior todavía, pensado a veces como un no consentimiento a esa alienación significante. Lo que Lacan llama nominación se distingue claramente de lo que llama ser nombrado para. Aquellos que estuvieron en la conferencia sobre el superyo pudimos ubicar esa diferencia claramente. El ser nombrado para, como un orden de hierro, es un S uno solo. La nominación se trata de otra cosa. Kripke, entonces, como decía Sofía, cuando se refiere al designador rígido, es decir, ese designador que es válido para todos los mundos posibles o todas las condiciones de posibilidad, se refiere entonces a esa necesidad del bautismo. Quiero detenerme en la cuestión del bautismo como garantía de ese designador, porque Lacan en el seminario 18 toma exactamente este concepto. Lacan en el 18 se refiere al redescubrimiento o al rebautismo del falo como semblante. No me parece casual que use el término rebautismo para referirse a esto. Dice Lacan, este rebautismo del falo como semblante, pivote de lo que puede ordenarse y dominarse del goce sexual. Dice, semblante develado en los misterios, ¿no? Esta referencia a los frescos pompeyanos, la Villa de los Misterios. Dice, lo que el lenguaje permite hacer no es más que metáfora y metonimia. Lo que toda palabra pretende nombrar no es más que una connotación. O sea, según Lacan, la denotación o el referir sería imposible. Dice, ¿no? En la línea de su no hay metalenguaje. Ahora, si hay algo que se pueda denotar, dice Lacan, es la Bedeutung del falo, y usa estos términos exactamente. Es lo único que el lenguaje denota sin que nunca nada responda por ello. Y este es todo el problema. El falo es la única Bedeutung, pero por más que lo interroguemos, nada responde por ello, ninguna palabra sale de ahí. Ninguna descripción. ¿Cuál es el problema? Es esto mismo que articulaba Sofía. Incluso en Frege, la Bedeutung, en definitiva, siempre remite a una Bedeutung anterior. Y entramos como en una especie de circuito infernal que no se detendría nunca. Conduce en definitiva al nombre. El nombre es la única manera de detener este proceso. El tema es que, dice Lacan, por muy exaltadamente que se lo llame, del falo no sale ninguna palabra. Por eso, entonces, es que el falo se articula a la función paterna. El padre no es más que el garante o el soporte de la creencia de que ahí hay una referencia, de que ahí hay algo. Necesitamos de la operatoria paterna simplemente para establecer que en el falo velado habría algo, mientras que sabemos que cuando vamos a correr el velo nos encontramos más bien con una nada, con un lugar vacío. Para por ahí bajarlo un poco, un ejemplo que no es tan preciso, pero me parece claro, es el del MacGuffin en el cine. MacGuffin, término célebre de Hitchcock, que si bien es muy usado por los autores, tiene una definición hitchcockiana en el libro Cine según Hitchcock, que son entrevistas de Truffaut a Hitchcock, muy interesante. El MacGuffin básicamente es la excusa o el pretexto para una narrativa, pero en sí mismo es una nada, va a decir Hitchcock. Hay muchos ejemplos de esto,
Uno de los más conocidos es una película de Hitchcock que es North by Northwest, que es Con la muerte en los talones, donde básicamente todo el problema del MacGuffin es, bueno, hay ciertos secretos de Estado que se venden y se compran, que es lo que buscan los espías de la película. Entonces, toda la trama de la película es de, más allá de la historia de amor y demás, unos espías que buscan un determinado algo que no se sabe muy bien qué es, que después terminan siendo secretos de Estado, pero que en definitiva no importa lo que sea, porque nos sirve como excusa para articular toda la narración. Otro ejemplo quizás más conocido es el del Ciudadano Kane, que es Rosebud. El Ciudadano Kane, al principio de la película, muere y dice una palabra, que es Rosebud, que nadie sabe lo que significa, y recién al final de la película arribamos a ese sentido, pero toda la película se estructura en torno a saber qué significa eso o qué hay ahí. Es decir, se nos presenta como un envoltorio, algo que está velado, pero que ese velamiento articula toda la narrativa. Bueno, eso es lo que funciona, como funciona el falo en las neurosis. En definitiva, después es una nada, pero esa nada velada de tal modo que nos permite articular una narrativa que historiza nuestra vida, y nos ubica en un lugar respecto al otro. Un lugar sufriente, fantasmático y neurótico, pero que necesita justamente de ese artefacto del MacGuffin, del falo, para hacer creer que existe la referencia. Cuando más bien, si vamos a buscar ahí, nos encontramos con un agujero que nos lleva a lo real. Bien, decía entonces que la última enseñanza de Lacan lo que abre es la perspectiva de la nominación. Decimos entonces que un análisis lo que permite es que un sujeto neurótico se cure de la significación fálica, es decir, se cure del patriarcado, ¿no? Porque si hablamos de función paterna como bautismo de la significación fálica, estamos hablando de eso. El sujeto neurótico sostiene la creencia, un padre vía esta operatoria, vía la función de la nominación. Si un análisis permite a un sujeto curarse del patriarcado, implica entonces la posibilidad de construir otro tipo de nominación que pueda prescindir de ubicar al falo como referente. Este es todo un problema, ¿no? Es decir, otro tipo de nominación que organice el goce del cuerpo que un sujeto tiene, no el cuerpo que el sujeto es. En este sentido, la clínica de la psicosis nos enseña mucho. Hay una referencia de Eric Laurent, un texto que se llama Interpretar la psicosis, donde habla justamente de la función de la interpretación del analista en la psicosis como una función de corte. ¿En qué sentido? Nosotros podemos pensar que cómo aplica la ausencia de significación fálica en la psicosis. La paranoia, por ejemplo. La paranoia es un delirio interpretativo. El sujeto paranoico justamente de lo que padece es interpretaciones incesantes que nunca se detienen y articulan una significación, que nunca llegan a ser metáforas. En la esquizofrenia tenemos otro tipo de intentos de solución, más fragmentarias, o incluso tratar de localizar en alguna parte del cuerpo efectivamente el lugar de la referencia y hablar desde la pierna, o hablar desde el hígado, o que algo permita hacer consistir un lugar ahí. De lo que se trata en definitiva es de construir una especie de neolengua que pueda funcionar con su propio sistema, con su propio artefacto. Entonces, lo que hacemos en la clínica de la psicosis es apuntar, no es una invitación a delirar, como si es la clínica de la neurosis, sino a tratar de ubicar en el delirio una orientación hacia una nominación posible, tratar de captar ciertos elementos que permitan hacer algún tipo de adecuación entre las palabras y las cosas, ¿no? Para que las palabras no se deslicen en esta hemorragia metonímica sin fin. De alguna manera, lo que buscamos con esta nominación posible en la psicosis es aquello que le permita al sujeto nombrar lo innombrable. Porque ese es todo el problema, ¿no? ¿Cómo nombrar lo innombrable? Que el sujeto se pueda hacer un nombre le va a permitir justamente detener ese proceso sin fin. Ahora, no es esta la única manera en que se puede detener ese proceso. Hay otras cosas, hay otras soluciones. En esto, insisto, la clínica de la psicosis es muy ilustrativa.
Hay otras cosas que puedan funcionar como un punto de detención de las interpretaciones incesantes, que puedan solucionar el problema de la ausencia de metalenguaje y localizar algo que permite establecer un tipo de orden. Algo, en definitiva, que produzca un vaciamiento, como dice Schreber, un pensar en nada. No es lo mismo que hacer callar, no se trata de hacer callar al sujeto, sino de obtener una pausa, una especie de intervalo en esa interpretación incesante, un momento de detenimiento. Con lo cual, entonces, el problema de la referencia o de la ausencia de la referencia del falo en la psicosis nos permite pensar también qué pasa en un análisis con un sujeto neurótico. ¿A qué apuntamos si justamente de lo que hablamos es de prescindir de la referencia al significante fálico como articulador? No sé si queda claro en este sentido cuál es la función del falo como referente, como articulador del valor, como intento de solución a este problema, pero sabemos que es una solución muy acotada, ¿no? De la mano de la carretera principal, que es el nombre del padre, nombrado por Lacan así tempranamente. Pero lo que apuntamos justamente es a que el sujeto pueda fabricarse su propia nominación, que no tiene necesariamente por qué ser un nombre propio, pero que sí permita hacer algo con el problema del no hay. Sabemos entonces que si vamos a medir el metro de París, no vamos a encontrar ahí la solución a este problema. Sabemos que no es por la vía de ubicar al falo como órgano, siendo la referencia que articule la inexistencia de relación sexual. Y por eso una clínica que habla de hombres y mujeres, por ejemplo, haciendo referencia a la anatomía y apoyándose en la enseñanza de Lacan, es una clínica que desconoce justamente la referencia lingüística que Lacan utiliza para referirse al falo y que es lo que Sofía acaba de articular. La importancia entonces de este recorrido de referencias que Lacan cita explícitamente y en muchísimos pasajes, como son Frege, Russell, Kripke, es entender que la anatomía no es el destino. Sí, esta frase la repetimos todos y la citamos de Lacan, pero si nosotros hablamos, por ejemplo, y es algo que venimos trabajando en el espacio, o si nos llega una mujer al consultorio y nosotros ya escuchamos histeria, por ejemplo, o queremos hacerla entrar en la histeria, no solo porque es mujer, sino porque es anatómicamente mujer, no estamos entendiendo que el falo es la Bedeutung en este sentido. Si llega un hombre al consultorio y nosotros queremos escuchar neurosis obsesiva, es porque no estamos entendiendo que el falo no es el órgano. Si el falo fuese el órgano, sería todo mucho más fácil, ¿no? Haríamos psicoterapia. Como el falo no es el órgano, es que nos las tenemos que ver con otro orden de cosas. Y si no conocemos la referencia lingüística, si no sabemos de dónde vienen los términos, básicamente caemos en una psicologización del psicoanálisis que hace del falo una referencia sustancial o, si quieren, descriptivista en términos russellianos. Entonces vamos a definir un hombre en esos términos, una mujer en esos términos, y cualquiera que no se ubique en ninguna de esas dos categorías simplemente queda fuera del sistema. Nosotros creemos, digo nosotros, refiriéndome a este espacio, que cuando Lacan se refiere a la significación del falo, lo hace en este otro sentido, y que una clínica que esté a la altura de la subjetividad de la época no puede desconocer estas referencias fundamentales en las cuales Lacan se apoya para abordar este problema. Sé que en esto por ahí planteamos más preguntas que soluciones, es efectivamente un tema muy complejo y si vamos a ahondar ahí nos vamos a encontrar con muchísimos problemas, pero a priori me parece que es importante marcar esta escansión y no volver a caer en lo que Lacan tanto critica, que es una psicología de envoltorio, que crea que el imaginario del cuerpo está redoblado por designadores no tan rígidos que marquen qué es la diferencia entre una posición sexuada y la otra. Bien, no voy a extender más, abrimos sí la conversación, quienes quieran participar, y Sofía también, si tenés alguna objeción, disculpas por la poca precisión lingüística de lo mío, pero la idea era llegar a esto. Comentarios, opiniones, preguntas, críticas, objeciones.
Federico. ¿Qué tal? Bueno, muy buena la presentación de ambos. Me parece interesante que ya que estábamos hablando perdón, la gata. Ya que estábamos hablando de la subjetividad de la época y todos los cambios que evidentemente tenemos que ayornarnos, y usar al dólar como referencia me lleva a pensar si las criptomonedas, por ejemplo, no podrían pensarse también como algo así de una referencia que viene por el lado de la creencia. Porque no tiene un referente tangible como podría ser las reservas de oro en el caso de las monedas de los países. En el caso de las criptomonedas es simplemente la confianza y la creencia en que alguien lanzó un sistema y dijo, esto va a servir, y la gente le creyó. Sirve efectivamente la tecnología para poder resguardar ciertos datos, pero la gente le asignó un valor de cambio por esta misma creencia. No es que tiene un respaldo por detrás. Entonces, bueno, me parece que para hablar de referencia a una creencia o algo intangible, algo velado, algo no objetalizable, puede servir también como referencia, valga la redundancia. Es muy interesante esto, Fede. Me iba a referir a las criptomonedas, me pareció que era demasiado, pero ya que lo traes, aprovecho. Me parece que hablamos de esto en otra conferencia, que es un intento de construir otro tipo de comunidad que no esté fundada en el todo y la excepción, porque otra cosa que articula la lógica fálica es la lógica del todo y la excepción. La lógica fálica siempre aspira al todo. La lógica de las criptomonedas es otra, es el peer-to-peer, son interacciones entre unos, muy parecido a lo que hacemos en psicoanálisis aún, en el enjambre. Pero por ahora, la idea de las criptomonedas sí es efectivamente establecerse como unidad de valor que reemplace, por ejemplo, al oro. O sea, establecerse como una nueva referencia. Por ahora están muy atadas al mercado y a la referencia justamente al dólar. Hoy se habla de la cotización del Bitcoin, el Ethereum, Cardano, etcétera, en dólares, en euros, en lo que fuere, con lo cual todavía están atadas al falo. Las criptomonedas y todas las comunidades que se desprendan de la blockchain todavía tienen una referencia al mercado. Entiendo que se aspira a otra cosa, que es a fundar una DAO, una organización descentralizada que tenga su propio sistema de valor. Todavía me cuesta pensar de qué manera las criptomonedas reemplazarían la lógica del valor, si no es que establecen una referencia nueva que funciona igual que la anterior. Como decís vos, el problema de las comunidades descentralizadas es la creencia, que igual es el mismo problema de las comunidades centralizadas, ¿no? Solo que quizás la creencia, en lugar de ser en la figura del otro, del nominador o del que bautiza y designa rígidamente algo, es la creencia en el sistema mismo, lo cual no es exactamente igual, pero me parece un problema interesante. Hay otra figura que nos sirve para pensar esto, que son las NFTs, que son Non-Fungible Tokens, que son como, que es también muy interesante, y después le voy a dar la palabra a Sofía, que por ahí lo explica mejor, que es la idea de que yo puedo comprar, por ejemplo, los títulos, entre comillas, de una obra o de una parcela de un sistema. Por ejemplo, hace poco se vendió una obra digital de un artista por, no sé, 70 millones de dólares, con la salvedad de que esa obra yo la podría descargar gratuitamente y cualquiera de nosotros podría descargarla gratuitamente, pero alguien pagó 70 millones de dólares para tener no sabemos qué de esa obra. O sea, ¿cuál es la referencia por la que se paga de esa obra? Sofía. No, bueno, no sé, o sea, me encanta esta discusión, sé a lo que refería en la sigla de NFT, pero no tengo mucho más para decir que siempre es un problema igual qué pasa con las referencias que efectivamente no existen, porque como vimos los modelos que, sobre todo los primeros dos, son como, bueno, cosas que efectivamente están en el mundo. Pero particularmente Russell se pelea con otra concepción que defendía la idea de una suerte de entidad como no real, que son las que subsisten, ¿no? Porque ¿qué pasa con enunciados del tipo un cuadrado es redondo? ¿Qué podemos decir de ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, para postular otro tipo de condición metafísica, Maynon, que es este autor, establece que hay ciertas cosas que subsisten. Pero también otra discusión que siempre entra un poco tangencialmente en esta es, bueno, ¿qué pasa también
cuando estos términos son casi como de ficción, y eso ya nos mete como en otro ámbito muy, muy complejo, pero muy rico. Pero me parece buenísima como la alusión a las criptomonedas en este momento en el que es imposible pensar en otra cosa casi. Yo quisiera hacer una pregunta que no sé en realidad muy bien cómo formular, pero que creo que puede ser un poco polémica tal vez, ¿no? Y es que pensando en el lenguaje como estructura referente y la significación y el sentido, y hablando del falo y de la diferencia sexual y de lo que significa hombre y mujer en un sentido, digamos, no tan anatómico, sino más bien en otro sentido. Yo quisiera preguntarles a ambos, ¿qué opinan del lenguaje incluyente? Es decir, ¿qué hacemos con sujetos que consideran que los dos pronombres del español, pronombres personales del español, él o ella, digamos, pues no los representan, ¿no? O sea, yo entiendo que uno puede decir ningún pronombre representa a nadie, yo no me siento representado por el yo, digamos, cuando digo yo soy Mario, pero digamos ese interés, como ese interés tan fuerte en hacer evidente una falta de referencialidad, digamos, ¿no? Yo no soy referente, yo no funciono de referente para ese lenguaje. Pues quisiera saber, digamos, cómo entraría en la discusión y solamente preguntándome también si es una cuestión, digamos, lingüística o si ahí entra a jugar otro valor, digamos, que sería como ese valor social de la lengua, ¿no? Como en términos de, finalmente, no importa si representa o no representa, lo que importa acá es más bien qué es lo que es ese no hay que está en el lenguaje constantemente. Perdón, antes de que ustedes respondan, quisiera mencionar un caso. Hay unos cantantes que se llaman Demi Lovato. Es anteriormente una cantante pop que ha cambiado su pronombre a ellos. Y ayer ha publicado un comunicado para sus fans donde los disculpa por los errores al referirse a ellos. Bueno, lo dejo como nota de color. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno. A ver, todas las teorías que yo presenté tienen la característica de ser, como vos bien señalaste, como teorías muy analíticas, que siempre están en gran medida prefigurando la posibilidad de que exista básicamente una suerte de estructura lógica por debajo del lenguaje, ¿no? O sea, esta intención que tiene Russell, que en él es más manifiesta, en realidad existen los tres. Por eso, este lenguaje, y esa es como la gran discusión, hay veces que pierde mucho de lo que tiene la lengua natural y se acerca mucho más a símbolos lógicos, ¿no? Como variables, como lo que recién presentaba de Russell. A ellos no les importan mucho las cuestiones sociales, o sea, eso es una realidad. Por eso me parece que quizás, y acá te hablo más de como quizás la perspectiva que tengo yo, la palabra clave que pusiste en medio de tu discurso es no tanto la de referencia, sino la de representación, ¿no? Y ahí eso se lo dejo un poco más a Alan si lo quiere profundizar, porque yo no me dedico tanto a estas cuestiones. Me parece súper pertinente igual, sobre todo por las cuestiones estas, como señalaba Megdi, de como las fallas en la referencia que se pueden dar por el uso de distintos pronombres. Pero claramente ahí hay un componente más dinámico, más del contacto que tiene la lengua con la sociedad, que ya no está tan atado a esta posibilidad de las variables y la referencia en un sentido más lógico. Bueno, por mi parte me parece un tema súper interesante para discutir a propósito de este problema del referente. Y en esto me remito a Lacan y a su concepción del lenguaje. Lacan
no tiene una concepción del lenguaje muy agradable. Más bien para Lacan el lenguaje es un parásito, el lenguaje no se emplea, pero sobre todo el lenguaje no sirve para la comunicación. Es decir, el lenguaje no nombra bien lo real. En ese sentido, justamente, si toda significación es fálica y el lenguaje entonces está estructurado culturalmente en torno al falo como referente, es decir, como lugar vacío, entiendo que la propuesta del lenguaje inclusivo sintomatiza ese orden del discurso. Ahora, ¿cuál es la cuestión y cuál es para mí el tema con el lenguaje inclusivo? Y en esto me apoyo también en la lectura de Preciado, es que de lo que se trata justamente es de si el lenguaje sirve como un tratamiento eficaz o como un ordenamiento del goce. Es decir, si el lenguaje nombra bien lo real o no. Si nosotros decimos que el lenguaje no nombra bien lo real, constituir un nuevo lenguaje en el cual podamos eventualmente instituirlo culturalmente y todos estemos de acuerdo, va a seguir sosteniendo el mismo problema, que es el de nombrar lo real o de nombrar el goce. Con lo cual, más allá de tomar posición al respecto, me parece que su valor como síntoma del orden discursivo es muy interesante y creo que yo por mi parte lo tomo en ese sentido. Pero desde el psicoanálisis lo que podemos decir es que de todos modos, aunque cambiemos los pronombres o eliminemos los pronombres, el lenguaje nunca nombra bien el goce. Es decir, que hay algo refractario entre la palabra y el goce, que es justamente lo que hace síntoma, que es justamente el padecimiento de todos los seres que hablan, y no podemos pretender que ese padecimiento desaparezca cambiando la estructura del lenguaje, cuando es el lenguaje como tal, digamos, lo que implica ese padecimiento. Después, respecto a lo que traía Megri de Demi Lovato, me parece muy interesante el ellos, como también me parece muy interesante desde la perspectiva de los vínculos interespecie o transespecie, ¿no? Porque todavía quizás nos cuesta realmente pensar la dimensión de esto cuando hablamos de estos temas, y cuando realmente tenemos el ejemplo del ellos, o tenemos el ejemplo de un sujeto que se puede injertar partes del cuerpo de un animal, ahí creo que estamos abriendo un problema sumamente interesante para esta época, que nos va a permitir pensar muchísimas cosas del límite de lo humano y lo no humano, y el límite de lo que el lenguaje puede nombrar. Parece que es un tema para seguir investigando. Bueno, siendo las 10, un placer escucharlos. Gracias, Sofía. Gracias, Alan. El próximo miércoles vamos a tener un conversatorio sobre los inicios de la práctica clínica para analistas principiantes y todas las problemáticas y el oscurantismo que circula en torno a tal. No es solo para psicoanalistas. Va a estar a cargo de participantes de la red asistencial de psicoanálisis aún. Así que los esperamos el miércoles que viene.